Llueve siempre antes de que cambie el destino, ¿saben? Como si el cielo quisiera limpiar el camino para lo que viene. Esa noche llovía fuerte en la Ciudad de México, tan fuerte que el agua corría por las banquetas como ríos pequeños, arrastrando colillas de cigarro, envoltorios de dulces y todos esos pedacitos de vida que la gente va dejando atrás sin darse cuenta. Yo estaba ahí, como siempre, sentado en mi rincón de la avenida Insurgentes, viendo pasar a la gente con sus paraguas negros, todos apurados, todos con la cabeza gacha, huyendo de la tormenta. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez, un hombre con traje de $3,000, reloj que brillaba incluso bajo la lluvia, zapatos italianos que chapoteaban en los charcos como si el agua no mereciera tocarlos. Caminaba rápido, el celular pegado a la oreja, gritando números, porcentajes, palabras que yo no entendía, pero que sonaban importantes. Y junto a él, tratando de seguir su paso, iba un chamaco. No tendría más de 12 años, flaco como un suspiro, con una chamarra rota que ya no lo protegía de nada. El niño le extendía la mano, no con desesperación, sino con una dignidad que partía el alma. «Señor, por favor», decía, «solo una moneda para comer». El hombre ni siquiera lo miró. Aceleró el paso, esquivó al chamaco como quien esquiva un charco, y siguió caminando mientras gritaba en su teléfono algo sobre una fusión empresarial. El niño se quedó ahí parado, bajo la lluvia, viéndolo alejarse. No lloró. Los que han conocido el hambre de verdad ya no lloran por esas cosas. Me acerqué al chamaco, le ofrecí un pedazo del pan que me había regalado doña Lupita de la panadería. Se sentó a mi lado en la banqueta mojada y compartimos el silencio, ese silencio que es más honesto que 1000 palabras. «¿Cómo te llamas, mijo?», le pregunté. «Mateo», me dijo, con voz tan pequeña que casi se la lleva el viento. «¿Y tu familia, Mateo?». Bajó la mirada. «Mi mamá está enferma, necesita medicinas. Mi papá se fue hace 3 años y nunca regresó». Ahí estaba toda su historia, comprimida en 2 frases. Así es la pobreza, ¿saben? No necesita muchas palabras para explicarse. Esa noche Mateo se fue cuando paró de llover, caminando descalzo porque sus zapatos estaban tan rotos que era mejor no usarlos. Yo me quedé pensando en ese hombre del traje caro, en su prisa, en su mundo de números donde no cabía la mirada de un niño. Los días pasaron y la vida siguió siendo lo que siempre ha sido aquí en la banqueta, un desfile de existencias que se cruzan sin tocarse. Pero el destino, el destino tiene memoria. 3 semanas después, volví a ver al hombre del traje. Esta vez no llovía. Hacía un calor del demonio, de esos que hacen que el asfalto tiemble y el aire sepa a metal. Venía del mismo lado, caminando con la misma prisa, el mismo teléfono pegado a la oreja. Pero algo era diferente. Su voz sonaba tensa, desesperada. «No puede ser», gritaba. «Revisen los documentos de nuevo. Esa cláusula no puede estar ahí». Se detuvo justo frente a mí. Se quitó el saco porque el calor lo estaba matando y siguió discutiendo con alguien del otro lado de la línea. Yo lo observaba desde mi lugar, invisible como siempre somos los viejos de la banqueta para los hombres importantes. Fue entonces cuando apareció Mateo. Venía corriendo por la avenida, persiguiendo algo que el viento arrastraba. Un papel. Lo atrapó justo frente al hombre del traje y cuando lo levantó, lo miró con esos ojos que los niños tienen cuando descubren algo importante.
El hombre había colgado el teléfono y buscaba algo en sus bolsillos con desesperación. Revisaba el saco, los pantalones, la camisa. Sudaba, pero no era por el calor. Mateo se acercó, tímido. «Señor», dijo, extendiendo el papel, «se le cayó esto». El hombre levantó la vista y por primera vez lo vio. De verdad lo vio. No era un papel cualquiera. Era un contrato, el único contrato físico que necesitaba firmar para cerrar el negocio más importante de su vida. Lo había estado buscando toda la mañana, pensando que lo había dejado en la oficina. Pero ahí estaba, rescatado de la basura y el viento por las manos mugrosas de un niño descalzo. El hombre tomó el papel, lo revisó con cuidado, verificó que fuera el correcto. Y entonces hizo algo que yo no esperaba. Se arrodilló. Se arrodilló en plena banqueta, manchando sus pantalones caros, y miró a Mateo a los ojos. «Gracias», le dijo, y en esa palabra había algo más que gratitud. Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, de esas que duelen de tan puras. «¿Me puede dar una moneda, señor? Mi mamá necesita medicinas». El hombre sacó su cartera, la abrió, y yo vi lo que vi. Billetes de 500, de 1000. Podía darle uno y resolver el día del chamaco. Pero no lo hizo. Cerró la cartera, la guardó, y Mateo bajó la mirada, acostumbrado ya a la decepción. «Ven conmigo», le dijo el hombre. Y ahí empezó la segunda parte de esta historia. La parte que yo no vi, pero que supe después, porque las historias en la banqueta siempre regresan, siempre completan su círculo. El hombre se llamaba Ricardo Elizondo, dueño de 3 empresas, propiedades en Polanco y Miami, autos que costaban más que una casa. Pero esa tarde, caminando al lado de Mateo por las calles sucias del centro, Ricardo Elizondo empezó a recordar cosas que había enterrado muy hondo. Recordó que él también había sido pobre, tan pobre que conocía el sabor de las tortillas viejas y el agua con azúcar cuando no había para más. Recordó a su madre limpiando oficinas de noche para que él pudiera estudiar. Recordó sus zapatos rotos, sus cuadernos usados, la vergüenza de llegar a la escuela con el uniforme remendado, y recordó al hombre que un día le dio una oportunidad. Un solo hombre que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Un profesor que pagó su colegiatura de su propio bolsillo, que lo empujó a seguir estudiando, que le dijo: «Tú vales más de lo que este mundo te hace creer». Ricardo había prometido ser ese hombre para alguien más. Pero el éxito, ese demonio disfrazado de ángel, le había hecho olvidar. Lo había convertido en alguien que esquivaba niños en la lluvia, que veía personas y solo veía obstáculos en su camino. Llegaron a un edificio viejo en Tepito. Subieron 3 pisos por escaleras que crujían. La puerta estaba entreabierta y adentro, en un cuarto que olía a humedad y enfermedad, estaba la madre de Mateo, una mujer joven que parecía vieja, consumida por algo que Ricardo supo de inmediato que era grave. «Señor», dijo ella, tratando de levantarse de la cama, «perdone que mi hijo lo haya molestado». «No molestó», interrumpió Ricardo. «Al contrario». Se sentó en la única silla que había en ese cuarto. Habló con ella. Supo que tenía diabetes avanzada, que no podía pagar el tratamiento, que trabajaba cuando podía en lo que fuera, pero que cada vez las fuerzas le alcanzaban para menos. Supo que el padre de Mateo los había abandonado cuando la enfermedad llegó, porque hay hombres que huyen del dolor en lugar de enfrentarlo. Ricardo sacó su teléfono, hizo llamadas, muchas llamadas,
Y cuando se fue, dejó dinero en efectivo sobre la mesa, suficiente para 3 meses de medicinas y comida. Pero eso fue solo el principio. Los meses siguieron su camino, como siguen siempre aquí en la ciudad que nunca duerme. Yo veía pasar los días desde mi banqueta, contando historias que nadie pedía escuchar, viendo vidas que se cruzaban y se separaban como las olas. Mateo dejó de venir a la avenida. Me alegré por eso. Ningún niño debería conocer la banqueta como yo la conozco. Y entonces, una tarde de noviembre, cuando el aire ya olía a tamales y el cielo se ponía anaranjado temprano, vi llegar un auto negro, caro, brillante, de esos que hacen que la gente voltee. Se estacionó justo frente a mí, bloqueando el paso, y del asiento trasero bajó Ricardo Elizondo. Pero no era el mismo hombre. Vestía distinto, más sencillo. Caminaba distinto, sin prisa. Y en su cara había algo que antes no estaba: paz. «Don Sabio», me dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre, ese nombre que la gente me puso y que yo acepté como se aceptan las cosas inevitables. «¿Qué pasó con el chamaco?», le pregunté. Porque uno siempre quiere saber el final de las historias que empezó. Se sentó a mi lado en la banqueta, un millonario sentado en el piso, como si fuera lo más natural del mundo. «Mateo está estudiando», me dijo, «en una buena escuela. Su mamá está en tratamiento, se está recuperando. Le di trabajo en una de mis empresas, algo digno, con prestaciones». «Eso está bien», le dije. «Pero hay más», continuó. «Ese día, cuando Mateo me devolvió el contrato, ese negocio que iba a cerrar, ¿sabe qué era?». Negué con la cabeza. Iba a comprar un edificio para demolerlo y construir oficinas de lujo. Un edificio en Tepito, el edificio donde vive Mateo. Se quedó callado un momento, dejando que yo entendiera. Iba a desplazar a 120 familias. Tenía todos los permisos, todo legal, todo correcto, según la ley. Pero cuando entré a ese cuarto, cuando vi cómo vivían, me di cuenta de que estaba a punto de destruir el único hogar que esas personas tenían, por dinero, por más dinero del que ya tengo. «¿Y qué hiciste?». «Cancelé el negocio. Perdí $2 millones. Mis socios pensaron que me había vuelto loco». Sonrió, pero era una sonrisa triste. «Tal vez lo hice, o tal vez recuperé la cordura». «¿Y el edificio?». «Lo compré de todas formas, pero lo estoy renovando, arreglando los techos, poniendo instalaciones nuevas, pintando. Las familias se quedan. Nadie paga más renta de la que ya pagaban. Es un mal negocio», se rió. «El peor negocio de mi vida. Y es lo mejor que he hecho». Nos quedamos ahí sentados, viendo pasar a la gente bajo las luces que empezaban a encenderse en la avenida. La ciudad sonaba como siempre. Claxones, voces, música que salía de alguna ventana, ese rumor constante que es como el latido del corazón de un gigante dormido. «¿Sabe qué es lo que más me asusta?», me dijo después de un rato. «Que estuve tan cerca de no verlo. Estuve tan cerca de seguir caminando, tan metido en mi mundo, que casi pierdo la oportunidad de ser humano de nuevo». «Pero lo viste», le dije. «Eso es lo que importa. Por un papel que el viento casi se lleva. Por casualidad». «No hay casualidades», le respondí. «Nunca las hay. El destino siempre encuentra la forma de ponernos donde tenemos que estar». Se levantó. Se sacudió el polvo de los pantalones. Antes de irse, sacó algo de su bolsillo.
una moneda, una simple moneda de 10 pesos. Me la dio. Mateo me pidió que se la diera, me dijo. Dijo que usted compartió su pan con él cuando más lo necesitaba. Y que uno siempre paga sus deudas. Cerré la mano alrededor de esa moneda y sentí su peso. Ese peso que no tiene nada que ver con el metal, sino con el significado. Esa moneda valía más que todos los billetes en la cartera de Ricardo Elizondo. Dile que gracias, murmuré, y dile que estudie mucho, que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Ricardo asintió y regresó a su auto, pero antes de subir se detuvo. Don Sabio, me llamó. ¿Usted cree en los milagros? Los milagros no existen, mijo, le contesté. Lo que existe son personas que deciden actuar como si el dolor ajeno fuera propio. Y cuando eso pasa, el mundo cambia un poquito. Y ese poquito es suficiente. El auto se fue, llevándose sus luces rojas entre el tráfico. Yo me quedé ahí, con mi moneda de 10 pesos, pensando en todo lo que había pasado. ¿Saben lo que entendí esa noche? Que la vida es como la lluvia de aquella vez. Cae sobre todos, sobre ricos y pobres, sobre buenos y malos, sin distinguir. Pero algunos aprenden a bailar bajo la tormenta y otros solo aprenden a quejarse del agua. Ricardo Elizondo había sido de los que se quejan. Corría bajo la lluvia, esquivando charcos, esquivando personas, pensando que llegar seco a su destino era lo único importante. Pero esa tarde aprendió algo que todos deberíamos saber, que el destino no está en el lugar al que llegas, sino en las personas que tocas en el camino. Mateo le había devuelto más que un papel, le había devuelto su humanidad, y esa es la deuda que ningún dinero puede pagar. Yo sigo aquí, en mi banqueta, viendo pasar los días. A veces veo a Mateo, ya más grande, con uniforme de escuela, caminando derecho, con la mirada alta. Ya no tiene esa tristeza en los ojos. Ya no extiende la mano pidiendo monedas. Ahora estudia, aprende, sueña. Y cuando pasa frente a mí, siempre me saluda. Siempre se detiene un momento a preguntarme cómo estoy. Bien, mijo, le digo siempre, viendo cómo la vida escribe sus historias. Y él sonríe, porque ya entiende, ya sabe que todos somos parte de una historia más grande, que nuestras vidas se tejen juntas aunque no nos demos cuenta, que un gesto pequeño puede cambiar el rumbo del destino. Ricardo también viene de vez en cuando. Se sienta conmigo, compartimos un café que compra en el puesto de don Ramiro y hablamos de cosas simples. Ya no habla de negocios, de números, de fusiones. Habla de Mateo, de cómo va en la escuela. Habla de las familias del edificio, de cómo una señora le hizo tamales para agradecerle. Habla de su madre, que murió hace años, pero que estaría orgullosa de verlo ahora. A veces pienso, me dijo la última vez que vino, ¿en qué hubiera pasado si ese día no me hubiera detenido, si hubiera seguido caminando, si hubiera firmado ese contrato sin pensar en las consecuencias? Pero no lo hiciste, le recordé. No, admitió, no lo hice. ¿Y sabes qué, don Sabio? Perdí dinero. Mis socios me dejaron. Algunos me llaman loco. Mi cuenta de banco ya no es tan grande como antes. Hizo una pausa mirando el cielo que empezaba a oscurecer. Pero duermo mejor. Duermo sin pastillas, sin miedo, sin ese peso en el pecho que me acompañó durante años. El dinero pesa, le dije, sobre todo cuando está construido sobre el dolor de otros.
asintió en silencio. La última vez que lo vi traía noticias. La madre de Mateo se había recuperado completamente. Había vuelto a trabajar, pero ahora en una de las empresas de Ricardo, con un salario digno y seguro médico. Mateo había ganado una beca. Iba a estudiar en la universidad. Quería ser arquitecto. Quería construir casas para personas como él, para que nadie más tuviera que vivir en edificios que se caen a pedazos. Lo va a lograr, me dijo Ricardo. Ese chamaco tiene algo especial. Tiene hambre, pero no de comida. Tiene hambre de ser alguien, de hacer algo que importe. Igual que tú en su momento, le dije. Igual que yo, repitió. Por eso no puedo fallarle. Por eso tengo que ser para él lo que alguien fue para mí. Y ahí está la verdad, ¿saben? La verdad que yo he aprendido en tantos años sentado en esta banqueta, viendo la vida pasar como un río que nunca se detiene. La verdad es que nadie llega solo a ningún lado. Todos somos producto de las manos que nos levantaron cuando caímos, de las voces que nos dijeron, tú puedes, cuando el mundo gritaba que no, de los gestos pequeños que cambiaron el rumbo de nuestra historia. Ricardo Elizondo era un millonario que ignoró a un niño bajo la lluvia, pero el destino, ese maestro implacable, le dio una segunda oportunidad. Y él la tomó, no porque fuera un santo, no porque fuera perfecto, sino porque en algún lugar profundo de su alma recordó quién había sido y quién podía volver a ser. Esa moneda que Mateo me dio, esa moneda de 10 pesos, que ahora guardo en mi bolsillo como un talismán, es el recordatorio de algo importante, que el valor de las cosas no está en su precio, sino en su historia. Que una moneda dada con amor vale más que 1.000.000 dado con indiferencia. A veces, en las noches, cuando la avenida se vacía y solo quedan los perros callejeros y los borrachos que cantan canciones tristes, saco esa moneda y la miro bajo la luz amarilla del poste. Y pienso en todo lo que desencadenó. Una lluvia, un niño, un papel volando con el viento, un millonario que casi pierde su humanidad, una familia salvada, un destino cambiado. La gente cree que los milagros son cosas grandes, eventos extraordinarios que desafían las leyes del universo, pero yo les digo que los milagros son pequeños. Son una mano extendida, una segunda mirada, un momento de compasión en medio del egoísmo. Los milagros son decidir ser mejor, aunque sea un poquito, aunque sea solo por hoy. Ricardo Elizondo aprendió eso. Mateo se lo enseñó sin proponérselo, solo por ser quien era, un niño bueno en un mundo que no es siempre amable con los niños buenos. Y yo sigo aquí, el viejo sabio de la banqueta, guardando historias como quien guarda tesoros, porque eso es lo que son las historias, tesoros, lecciones envueltas en palabras, esperanzas disfrazadas de anécdotas, verdades que solo se revelan cuando uno se sienta quieto y escucha. Si alguna vez pasan por la avenida Insurgentes y ven a un viejo sentado en la banqueta, con el sombrero raído y los ojos que han visto demasiado, deténganse un momento. No les voy a pedir nada. Solo les voy a recordar algo que ya saben, pero que a veces olvidan. Que todos llevamos dentro la capacidad de cambiar una vida. Que cada encuentro es una oportunidad. Que el destino no es algo que nos pasa, sino algo que construimos con nuestras decisiones, con nuestros gestos. Con nuestra voluntad de ver a los otros como lo que son, seres humanos que sufren, que luchan, que merecen dignidad. La lluvia sigue cayendo sobre la ciudad. Siempre cae
antes de que cambie el destino. Y cuando para, cuando el sol vuelve a salir y los charcos reflejan el cielo, ahí es cuando vemos claro. Ahí es cuando entendemos que no estamos solos, que nuestras vidas están conectadas por hilos invisibles y que un acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiar el curso de todo. Mateo cambió la vida de Ricardo. Ricardo cambió la vida de Mateo. Y ambos, sin saberlo, cambiaron la mía, porque me dieron una historia que contar, una historia que vale la pena recordar en estos tiempos donde parece que la bondad escasea y el egoísmo abunda. Pero la bondad no escasea, solo se esconde. Se esconde en los gestos pequeños, en las monedas compartidas, en los momentos donde decidimos detenernos en lugar de seguir corriendo. Se esconde en las segundas oportunidades, en la compasión que nace cuando recordamos de dónde venimos, en la gratitud que florece cuando alguien nos devuelve algo más valioso que cualquier contrato, nuestra humanidad perdida. Esa es la historia que yo quería contarles esta noche. La historia de cómo un millonario ignoró a un niño bajo la lluvia sin imaginar que ese niño cambiaría su destino. Pero también es la historia de cómo todos tenemos el poder de cambiar destinos, empezando por el nuestro. Porque al final, amigos, al final cuando todo termine y nos toque rendir cuentas con nosotros mismos, no importará cuánto dinero tuvimos, qué coche manejamos o en qué colonia vivimos. Lo que importará son las vidas que tocamos, las manos que estrechamos, las lágrimas que secamos. Lo que importará es si fuimos capaces de ver más allá de nuestra prisa, de nuestro egoísmo, de nuestro mundo pequeño. Lo que importará es si supimos bailar bajo la lluvia. Esa moneda sigue en mi bolsillo. La llevo conmigo siempre. Y cada vez que la toco, recuerdo que el cambio no viene solo en monedas. Viene en momentos, en decisiones, en la valentía de ser mejor. Y con eso, con esa verdad simple y profunda, me despido por esta noche. La banqueta me espera. Las historias me esperan. La vida me espera, con todas sus lecciones, con todos sus dolores, con toda su belleza imperfecta. Que descansen bien, amigos, y si mañana llueve, no corran, deténganse. Miren alrededor. Tal vez el destino esté esperando, disfrazado de un niño con la mano extendida, de un papel volando con el viento, de una oportunidad para ser quien realmente podemos ser. La moneda en el charco siempre tiene dos caras. De un lado, lo que fuimos. Del otro, lo que podemos ser. Y tú decides cuál lado mostrar al mundo. Buenas noches. Y que la vida les regale historias tan hermosas como esta que les acabo de contar.